Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Ondina Espinal. La doctora Espinal es hematóloga de adultos y le damos la bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias, súper agradecida de esta invitación y de poder ayudar a orientar la población. Así es, doctora, ese es el leitmotiv de estas consultas, que siempre las especificaciones, las orientaciones de ustedes, los profesionales de la salud, pues les deje orientación a los que nos siguen. Doctora, usted es hematóloga. La hematología es una profesión que muchos tal vez ignoran de que es muy amplia y abarca por todos los lados el cuidado de la vida. En esta oportunidad, doctora, vamos a hablar sobre una enfermedad, una patología, una afección eh, del sistema sanguíneo que es peligrosísima y compleja, el mieloma. Doctora, ¿qué es el mieloma? Pues el mieloma es un trastorno clonal de la médula ósea porque es una neoplasia en la que proliferan un grupo de células que se llaman plasmáticas. Son un tipo de célula que tiene la médula ósea que en la vida normal actúan en la inmunidad, porque son las que producen las inmunoglobulinas, pero que en el mieloma múltiple tienen una proliferación clonal, que quiere decir, vamos a decir, una población no a demanda, se producen clonalmente y afectan diferentes órganos, afectan el hueso, afectan el riñón, afectan la sangre también. Entonces produce muchos síntomas a nivel sistémico que el paciente tiene. Doctora, ¿qué causa el mieloma? ¿Qué puede causar el mieloma? Pues fíjate que puede causar anemia porque infiltra la médula ósea y esa es la tríada clásica del mieloma. Va a haber anemia, va a haber dolor óseo e insuficiencia renal. Entonces, como las células plasmáticas afectan el hueso, producen lesiones a nivel del hueso y esas lesiones van destruyendo el hueso y producen dolor, que es el síntoma cardinal de los pacientes con mieloma. Afectan el riñón y también por infiltración de la médula que van sustituyendo el tejido normal de la médula ósea, pues también producen anemia y afectación en la sangre. Y este tipo de cáncer, el mieloma, doctora, que lo provoca, o sea, ¿qué provoca este tipo de cáncer? Sabemos el cáncer de mama, el problema de los quistes que van transformándose en los tumores mamarios, pero el mieloma, ¿qué lo causa el cáncer? No se sabe, no se sabe. Es un reordenamiento genético diferente que se van perdiendo los frenos. La causa original del mieloma, no hay una que yo te pudiera decir a ti, mira, si te comes tal cosa o si te pasa, no, no, no. Es un trastorno clonal de la médula que no se sabe por qué pasa. No tiene una explicación, sí, un reordenamiento genético en el que se pierden los frenos y se produce la neoplasia. Pero no hay una causa de mieloma que podamos decir eh, que tú te expongas a algo. Se asocia así como todas las enfermedades hematológicas, al benceno, a las radiaciones, pero una causa per se no hay. O sea, que no hay, o sea, ni siquiera estilos de vida personales que puede uno decir, no, ¿por qué te bebía demasiado alcohol? No, porque usaba droga, no, porque no se alimentó correctamente, no, que calcio, que esto, o sea, no se sabe realmente qué causa el cáncer, el mieloma. No, no se sabe. Bien, Y hay gente sana, gente joven y de plano. Te comento que hoy en día nosotros estamos viendo mieloma múltiple en una población más joven, porque el mieloma es una enfermedad de gente vieja. El promedio más o menos de edad es como 68 años. Es una enfermedad de gente mayor y de población adulta. Y hoy en día nosotros estamos viendo gente muy joven con mieloma múltiple. De plano, nosotros tuvimos una paciente con 28 años con mieloma, con 32 con mieloma múltiple.
O sea, que siendo una afección, una enfermedad conocida mayormente en adultos, jóvenes de hoy están presentando cáncer, o sea, mieloma, y podríamos entonces pensar que, ¿qué está sucediendo? No sabemos. No No sabemos. sabemos, no sabemos. Esa respuesta es como, y es una respuesta que nos hacemos todos los médicos. Mucha gente a mí me pregunta, Ondina, ¿por qué hay más cánceres hoy en día? En realidad no sabemos si hay más cánceres o habemos más especialistas que podemos hacer mejores diagnósticos. Yo pienso que tenemos acceso a una mejor medicina y médicos más especializados. Bueno, ciertamente, doctora, esa pregunta que usted le hacen en una oportunidad la hicimos a un cancerólogo y él decía, mira, Opperman, lo que te puedo decir es que hoy el ser humano está más expuesto que nunca en la historia a contaminaciones y se expone sin ningún tipo de protección y con mucha inconsciencia a muchas situaciones dañinas para el ser humano. Sí, eso es cierto. Doctora, el mieloma, tenemos entendido, sabemos que es una enfermedad agresiva, pero tenemos entendido que hay varios tipos de mieloma y varias etapas de este cáncer. ¿Cuáles son los tipos de mieloma que se conocen y que se manejan? Bueno, mieloma como gammapatía engloba muchas cosas. El mieloma es parte de la gammapatía y la gammapatía engloba otras cosas como la macroglobulinemia de Waldenström, el POEMS, engloba otras cosas. El mieloma como mieloma es un tipo de mieloma que puede tener afectación extramedular o a la afectación normal del mieloma. Extramedular puede ser de tipo plasmocitoma, que es una lesión única que puede pasar, por ejemplo, en el hueso, en otro órgano, y el mieloma múltiple, que ya es una afectación sistémica porque involucra la médula ósea, ¿verdad? Entonces, las etapas del mieloma son tres, o sea, los estadios del mieloma son tres. Y te cuento, Hoppelman, que la visualización del mieloma hoy en día que estamos preocupados es porque es una enfermedad ignorada, es una enfermedad poco visualizada. Y el paciente, te cuento, por ejemplo, una historia. El paciente llega a la emergencia con dolor, lo medican, lo mandan a la casa. El paciente vuelve a la emergencia con dolor, vuelven y lo medican, lo mandan a la casa, lo mandan al especialista. Probablemente el primer especialista que ve el mieloma múltiple es un ortopedista. Entonces lo mandan al ortopedista. El paciente tiene un dolor porque el signo cardinal del mieloma múltiple es dolor y el paciente vuelve. Entonces, lo que el paciente va haciendo esa ruta de ir a la emergencia con dolor, que va al ortopedista, puede ir también al neurocirujano, puede ir al internista, en toda esa ruta el paciente va avanzando en enfermedad. Y lamentablemente el 70% de los pacientes lo diagnosticamos en un estadio 3, que es una enfermedad avanzada. Así es, doctora. Y fíjese qué importante eso que usted señala, de que sabemos que hay patologías y que pueden ser confundidas. Por ejemplo, en una emergencia, visita a un médico por un dolor, como usted señala. Y en el caso del mieloma, doctora, no hay síntomas específicos que puedan decirle a un médico, por ejemplo, general en una emergencia, que lo puedan inducir a recitar un análisis de un marcador tumoral o de algo, por así decir. Sí, tú sabes que hay una prueba muy simple que es electroforesis de proteína, que es una prueba que la cubren todos los seguros y que no debe de costar tal vez 500 pesos. No tengo la menor idea de cuánto cuesta, pero es súper barata, la cubren los seguros y esa prueba te da un primer clic para que tú pienses en mieloma múltiple. Entonces, la visualización del mieloma, porque tú sabes, Hoppelman, que el mieloma es una enfermedad rara, es el 1% de todos los cánceres. Y para los hematólogos es como entre el 10 y el 15% de los cánceres que nosotros vemos. Es la neoplasia más común después de los linfomas que vemos los hematólogos. Pero no es una enfermedad tan común, pero sí
tenemos que visualizarlo, porque los mielomas que estamos manejando, por ejemplo, al hospital me llegan los pacientes con mieloma múltiple, que te cuento, cerca de un 80% estadio 3. Y el pronóstico no es igual. No es igual el pronóstico para un paciente que te llega con un estadio 1 que un paciente que te llega con un estadio 3. Y el paciente del estadio 1, doctora, ¿es tratable en estadio 1 el cáncer de mieloma? Porque tenemos entendido que es un cáncer incurable, ¿no? Sí, aunque es incurable, el mieloma es altamente tratable. Es altamente tratable. Y hoy aquí en República Dominicana tenemos eh, técnicamente casi todos los medicamentos que se utilizan internacionalmente para el manejo del mieloma. Y es una enfermedad altamente tratable. Entendemos que se detectó temprano, altamente tratable. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona que se le detecta más o menos un mieloma en etapa 1? Anteriormente, la expectativa del mieloma y tú, bueno, hace tiempo, cuando solamente tratábamos los pacientes con mieloma, con melfalán y prednisona, te cuento que la expectativa era unos 3 a 5 años. Hoy en día los pacientes viven un montón. Y después del advenimiento de los inhibidores de proteosomas como el bortezomib, y luego con los anti-CD38 como el daratumumab, y ahora con los biespecíficos y los CAR-T, de verdad que la expectativa de vida del paciente con mieloma múltiple ha aumentado un montón. O sea que siempre, doctora, tenemos que colegir que cuando las patologías se detectan tempranamente, eh, hay posibilidades por lo menos de atenuar y de prolongar la estabilidad del paciente en esto. Ahora, nos asalta preguntar, ¿por qué mieloma múltiple activo y mieloma múltiple latente o asintomático, doctora? Perfecto, una pregunta buenísima, porque el mieloma es activo cuando tiene daño tisular. Y es en el momento en que tratamos el mieloma múltiple. Tú puedes tener un smoldering mieloma o puedes tener una gammapatía monoclonal de significado incierto, que sí tiene células monoclonales que son menos de un 10% y que tú no tienes daño tisular. Entonces, ese paciente lo vigilamos. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un smoldering mieloma y tienes un reordenamiento genético de alto riesgo, pudiéramos valorar tratarte. Y eso es una de las disyuntivas hoy en día a nivel internacional. Si tratamos ese paciente que no tiene daño tisular o sí. Pero cuando el paciente tiene daño tisular, inmediatamente se llama mieloma activo y es un paciente que independiente de la carga tumoral que tenga, ese paciente hay que tratarlo. Y el mieloma de cadenas ligeras, doctora, ¿a qué se refiere? Son cadenas, en el mieloma tenemos cadenas ligeras y cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Entonces, sí, entonces igual tratamos el mieloma en el momento que, como tú muy bien has dicho, se convierte en activo. Activo quiere decir daño tisular, daño a Daño algún órgano, daño tisular. y el mieloma no secretor. Es la misma clasificación y el criterio para tratarlos es lo mismo. O sea, el criterio para tratar el mieloma múltiple, independientemente del tipo que sea, si es de cadenas ligeras o normal, si es no secretor o si es un mieloma múltiple, el criterio es actividad. Ese es el criterio, actividad. Ese es el criterio. Doctora, los daños producidos por el mieloma se manifiestan en algún momento a nivel físico. Sí, y por ejemplo, por eso te decía la importancia al principio del diagnóstico temprano, porque ya cuando el mieloma ha tenido una implicación ósea importante, por ejemplo, en la columna, que el paciente tiene fractura de alguna vértebra o aplastamiento o lesión medular en la columna, esa lesión no revierte. Entonces, nosotros recibimos muchos pacientes
fracturados, inválidos, parapléjicos, y recibimos estos pacientes que han tenido esas lesiones a nivel de la columna, que es una de lo que más frecuentemente nosotros vemos. Doctora, independientemente de la edad, el mieloma múltiple activo eh, pudiera atacar, pudiera desarrollarse en personas con algún otro tipo de patología crónicas, ejemplo, la diabetes, que es una pandemia hoy día a nivel mundial, influye, tiene que ver algún tipo de padecimiento crónico, exceptuando lo genético, para que el mieloma surja, se manifieste, se desarrolle. Fíjate que no. No tiene que ver que tú seas diabético, que tú seas hipertenso para tener mieloma, pero sí, como tú has dicho, coinciden en muchísimos pacientes porque es una enfermedad de gente mayor y la gente mayor va acumulando comorbilidades, diabetes, hipertensión, tiroides, afectación renal. Entonces, eso hace más complejo el manejo del paciente con mieloma múltiple, porque es un paciente que aparte de la enfermedad tumoral que tiene, es un paciente que trae comorbilidades de base. O sea, al traer estas comorbilidades, por ejemplo, este tipo de cáncer, la famosa metástasis, suele producirse metástasis de mieloma en órganos, como usted mencionaba, a nivel renal, y puede esto desarrollar patologías y daños irreversibles en el paciente. Sí, el daño más importante que tienen nuestros pacientes quizás es la parte ósea, quizás es la parte ósea que es la más irreversible. Afecta el renal por el tema de las cadenas, pero nosotros hemos tenido pacientes, un montón de pacientes que comienzan con una insuficiencia renal importante y en la medida que va cediendo la enfermedad, también va cediendo la afectación renal. Y hemos tenido muchos pacientes que comienzan en diálisis porque ese es como el diagnóstico, un paciente que llega con creatinina elevada, con anemia, y que en el momento que lo ve nefro, que lo mira, dice, pero el paciente tiene un mieloma. Entonces nos llaman a hematología y trabajamos junto con nefrología, dializando el paciente y poniéndole su quimioterapia. Y te cuento que un 80%, entre un 70 y un 80% de ellos vuelven a recuperar su función renal para atrás. Doctora, usted señalaba que el mieloma es una enfermedad que afecta posiblemente tal vez el 1% en relación con los demás tipos de afecciones cancerosas. No hay acciones por esta condición, por esto poco por ciento de afectados en los sistemas de salud pública y o de los organismos prestadores de salud, y acciones educativas sobre este tipo de padecimiento, porque vemos que estamos inundados y bien hecho, gracias a Dios, con el asunto de la campaña contra el cáncer de mama, que el cáncer de cervix, que el cáncer ginecológico. Con respecto a este tipo de cáncer, no hay acciones sociales de salud sobre ello. No hay esas acciones tan puntuales, porque fíjate, Hoppelman, que el mieloma múltiple es un 1% de todos los cánceres. Es una población relativamente pequeña, pero es una población muy importante. Estamos haciendo pininos. Hay una fundación de mieloma múltiple para pacientes en la República Dominicana que funciona bastante bien y que da mucho apoyo. Esta fundación trabaja acorde con la mayoría de los hematólogos. Y nosotros en el hospital hemos hecho una clínica de mieloma que está comenzando, que está en Pininos. Y te cuento que nosotros tenemos en el hospital registrados cerca de 80 pacientes con mieloma múltiple. Cerca de 80 pacientes, Cerca doctora, de en 80 República pacientes. Dominicana. No, en el Cabral Ibáez. En En el, el Cabral Ibáez. Tenemos cerca de 80 pacientes registrados. Con respecto
a la pregunta que me hacías, visualizar el mieloma es súper importante, Hoppelman, porque nosotros hicimos una tesis con los residentes del hospital el año pasado sobre el año antepasado, sobre la ruta que hace el paciente para llegar al médico. Y en el Hospital Cabral Ibáez, nosotros vemos pacientes referidos de las 14 provincias del Cibao, pacientes que no tienen ese apegamiento hacia el seguimiento en la consulta, ¿verdad? Pero te cuento. El promedio de médicos que miraba un paciente de los que nosotros entrevistamos en la clínica de mieloma fue de 4 a 6 médicos antes de llegar al hematólogo. Y la ruta que tenía el paciente para llegar a un hematólogo como promedio entre 10 y 12 meses. O 10 sea y que 12 meses. sí, no Pero, solamente en el Cabral, sino todos los pacientes que nosotros referimos. Y de verdad que eso a nosotros nos preocupó muchísimo porque cuando hablábamos con los pacientes, iban a la emergencia de cualquier clínica, no solo del Cabral, de cualquier clínica, lo egresaban, pero ese paciente se enviaba a la consulta, pero el paciente no iba. El paciente volvía a la emergencia. Ya cuando tenía mucho, mucho dolor, iba a ortopedia o iba a neurocirugía o iba a medicina familiar o iba a medicina interna. Y te cuento que el promedio de pacientes que vimos en la tesis que se hizo con las residentes en el departamento de hematología, de 4 a 6 médicos antes de llegar a hematología y un promedio cerca de 11 meses. Imagínate todo lo que avanza un cáncer en 11 meses. El objetivo de la visualización del mieloma y que nosotros estamos junto con la compañía Johnson Johnson, que nos ha apoyado bastante en esta parte de visualizar el mieloma múltiple, de que se piense en el mieloma, educando a los médicos, recordando el mieloma múltiple para que piensen en la enfermedad. Porque una prueba ahorita, como tú me preguntaste, tan simple como una electroforesis de proteína, que es una prueba súper económica, que la cubren todos los seguros, pensar en eso y hacer una electroforesis y tú saber que el pico del mieloma múltiple es como así, cuando tú miras la electroforesis, solo con eso y después pensar en el mieloma, el paciente se vuela 5 médicos. wow, doctora, usted me hace pensar en el número de pacientes afectados con mieloma que no están siendo tratados por ignorar los mismos pacientes. Qué tan peligrosa, qué tan agresiva es esta enfermedad. Y me salta a preguntar, doctora, ¿por qué es que la gente piensa normalmente en el hematólogo como la anemia, sí, leucemia, el hematócrito bajo, pero no se piensa realmente en mieloma, se lo digo porque en nuestra experiencia en casi 10 años en estas consultas de salud, hemos escuchado que es que no se piensa en eso. Y me asalta a preguntar, doctora, una persona que se esté dializando por una afección renal y esta persona pudiera estar también padeciendo de un cáncer de mieloma, ¿cómo pudiera afectar esta diálisis, este proceso renal con el asunto del mieloma? Tú sabes que los nefrólogos son una de las especialidades que más piensa en mieloma múltiple, de verdad. O sea, son de las especialidades que piensan en mieloma de inicio. Pero si el paciente tiene mieloma y es diagnosticado de mieloma y está en diálisis y con la diálisis hace su tratamiento de quimioterapia para disminuir masa tumoral, la oportunidad de reversión del cuadro sí es importante. Pero los nefrólogos son de las especialidades que más nos ayudan en el diagnóstico de mieloma. Viva Dios, Sí. porque ciertamente tenemos muy buenos nefrólogos en el país. Doctora, ¿cómo se trata el mieloma en sus diferentes etapas? Mira, se tratan, lo ideal hoy en día, según las guías internacionales, es utilizar 3 drogas combinadas.
¿Tres drogas combinadas o cuatro? La respuesta es mucho mejor cuando se utilizan cuatro. Un anti-CD38, un inhibidor de proteosomas, un IMiDs, que es un inmunomodulador, y esteroides. Esa es como la cuarteta perfecta para el mieloma múltiple. Pero ¿qué pasa, Hoppelman, con las células de mieloma múltiple? Que no importa el tratamiento que tú pongas, persiste una clona resistente que muta. Y a pesar de que el paciente entra en remisión, esa clona resistente persiste. Y es por esto que todos los pacientes con mieloma múltiple eminentemente van a recaer. Y va pasando que el primer tratamiento para el paciente con mieloma múltiple es el más importante. Es el que logra la remisión más rápida, más profunda y más sostenida. Tenemos que usarlo mejor al principio. Pero ¿qué pasa en República Dominicana? Esos medicamentos nuevos son costosísimos y aunque el sistema de salud cubre una parte, es la parte de cubrir, por ejemplo, el inhibidor de proteosoma como bortezomib, un IMiDs como la lenalidomida y la dexametasona, que son pilares del manejo del mieloma múltiple, nos falta un anti-CD38 que está de primera línea en todas las guías. Es un medicamento costoso, pero es lo mejor y no está cubierto por la seguridad social y de verdad alto costo no puede con tanto, no puede con tanto. Doctora, no está cubierto por la seguridad social. O sea, que este paciente, por la no cobertura de la seguridad social, aunque esté afiliado a un régimen contributivo o un régimen subsidiado, no va a poder ser tratado. Sí puede ser tratado como una tripleta, como nosotros decimos, pero me le falta el anticuerpo monoclonal, que Claro. no, ya no está en la cobertura de la seguridad social. Doctora, ¿y procedimientos? Procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, para el tratamiento del mieloma. No, no son necesarios. Procedimientos quirúrgicos, sí, por ejemplo, corrección de alguna fractura, estabilización de la columna, alguna fractura ósea, pero no hay un procedimiento quirúrgico correctivo de mieloma múltiple. Es una enfermedad sistémica que hay que tratar con quimioterapia sistémica. O sea, que también se utiliza quimioterapia para el tratamiento del Sí, mieloma. lo que te conté es quimioterapia, o sea, los anticuerpos monoclonales, los IMiDs, los inhibidores de proteosomas, los esteroides a dosis altas, es quimioterapia. Quimioinmunoterapia, vamos a decir. O sea, bueno, lo importante que te dice de esta etapa de tres, este tratamiento de tres, como usted señala, por lo menos esto, aunque son todos medicamentos de alto costo, se logra por lo menos la cobertura. Doctora, Logramos la cobertura de una tripleta y de verdad, Hoppelman, que esto ha cambiado la vida de los pacientes con mieloma múltiple. ¿cuál es Yo la, que cuál es la esperanza de vida? ¿Cuál es el índice de mortalidad conocido en pacientes con mieloma de este que usted señala, la etapa ya cuando se presentan tipo 3, estadio 3? ¿Cuál es la esperanza de vida de un paciente realmente diagnosticado con mieloma múltiple? mira, tenemos que tomar en cuenta muchas cosas para hablar de la expectativa de vida, de las comorbilidades que trae el paciente, de la respuesta del paciente y de la oportunidad de tratamiento. Entonces, en los pacientes hoy en día que tú puedes ponerle de inicio cuatro drogas, la expectativa es si en remisión unos 7 años más o menos. Remisión con una primera línea de 5 a 7 años. Ya luego tú le puedes poner una segunda línea, pero es lo que hablamos. La segunda línea lleva que las comorbilidades que trae el paciente de base, las comorbilidades que agrega la quimioterapia también, y el paciente va deteriorándose. Y por esa clona de células resistentes que te conté ahorita, que tienen los pacientes con mieloma múltiple y que hacen que el paciente sea resistente, para el hematólogo es un reto la segunda línea de tratamiento porque tú debes de tratar de poner un mecanismo de acción en ese tratamiento que el paciente no haya utilizado. Y se nos van agotando como las oportunidades. Y así como de manera global, hoy en día los pacientes con mieloma múltiple pueden vivir con oportunidad unos 15 años o más.
Doctora, pudiéramos decir que el mieloma es la patología más agresiva que trata un hematólogo. No, jamás. La patología más agresiva que trata un hematólogo es la leucemia aguda. Leucemia, Aguda. esa es la patología y la más común dentro No de es los tan, cánceres. no, no es tan común. Yo pienso que por estadísticas, lo que más común manejamos los hematólogos dentro de patologías malignas, porque acuérdate que los hematólogos manejamos todo, benigno y maligno. Pero dentro de lo maligno, lo más común que manejamos los hematólogos son los linfomas dentro de toda su variedad, Hodgkin y no Hodgkin. No Sí, las leucemias. Mira, Hoppelman, si las leucemias agudas fueran nuestra patología favorita, todos los hematólogos tuviéramos depresión. ¿cómo, doctora? Repítame. Claro que sí, claro que sí. Si fuera como manejamos anemia, que mi consulta es anemia normalmente, tuviéramos depresión, porque tú no te imaginas cómo devasta una leucemia aguda física, económica y mentalmente a los familiares. Porque hay familiares que tienen todo el dinero del mundo para tratar su familia, pero el familiar no tiene respuesta en una leucemia aguda. Hay otros que no tienen dinero y hay otros a veces que lo que necesitan es un abrazo, que no lo tienen. Y el hematólogo se afecta mucho porque la leucemia es un reto para el hematólogo. En un paciente joven que tú ves y que tú te propones salvarlo, es un reto para el hematólogo. Y de verdad, el hematólogo se afecta muchísimo mentalmente con los pacientes con leucemia. Doctora, y tenemos entendido que la leucemia tiene un alto componente genético. Son reordenamientos genéticos, pero no tiene un componente genético, porque fíjate que tú y yo somos hermanos de padre y madre, vivimos en la misma casa, compartimos la misma habitación, comemos la misma comida, vamos a la misma escuela. A mí me da leucemia y tú eres mi donante para el trasplante. Y- o sea, y la leucemia es tan tratable, es tan manejable como otras patologías hematólogas de la sangre. No, hoy en día sí, tenemos medicamentos nuevos para las leucemias, que todavía nosotros lo tenemos por alto costo. No están dentro de los protocolos de leucemias agudas comunes que nosotros manejamos, pero las leucemias agudas son un reto para el hematólogo en el mundo entero, no solamente en República Dominicana, en el mundo entero. En el mundo entero y tiene un alto índice de mortalidad. Altísimo el índice de mortalidad, Doctora, haciendo lo que dicen los protocolos. doctora, se nos acabó el tiempo, pero fundamentado en el hecho de que esta enfermedad del mieloma es tan poco conocida, por así decirlo, o ignorada, vamos a decir, que démele un mensaje, una pequeña orientación, como esta patología la apasiona a los amigos que siguen consulta participativa para que estén en su mente, tengan presente pensar en el mieloma. Mira, te voy a poner dos escenarios y te agradezco muchísimo la invitación, porque de verdad uno de los objetivos de nosotros es visualizar el mieloma. Y te voy a poner dos escenarios simples. El paciente que llega a la emergencia o que llega a tu consulta, si eres médico general, internista, cualquier especialidad que tú tengas, ese paciente que te llega con un dolor que es sistémico, es un dolor sistémico inexplicable y que aparte de eso se acompaña con anemia, hazle una electroforesis de proteína. La electroforesis de proteína es una prueba sencilla, es una prueba que te da el primer punto para tú arrancar. No lo tienes que clasificar ni estadiar ni nada. Simplemente con tu ver una electroforesis de proteína, que es así como esta imagen, entonces como si fueran unos cuernitos, vamos a decir. Solo con tu ver eso, tú dices, bueno, tiene un mieloma múltiple, refiérelo al hematólogo. Ese paciente mayor, tú sabes que el mieloma múltiple hay un trastorno clonal de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Que son las que presentan el antígeno. Entonces, esos pacientes tienen un alto riesgo de infección. Ese paciente que te llega mayor, porque es una enfermedad de gente mayor, con un proceso neumónico a la emergencia, que tú lo manejas y se va, que vuelve y regresa por la emergencia y tú lo manejas y se va. Hazle una electroforesis de proteínas si tiene anemia también.
y eso nos va a dar un poco de luz para ver. Yo entiendo que la electroforesis de proteína es una prueba que tenemos que visualizar un poco, porque la cubren todos los seguros, se hace en todos los hospitales. Es una prueba muy simple, pero es una prueba que arroja una información importantísima de primera intención. Doctora, ¿y dónde pueden los amigos de Consulta Participativa contactar a la doctora Ondina de Fátima Espinal Jaques? Ay, me encanta mi nombre completo. La doctora Ondina Espinal trabaja en Clínica Corominas, en la Plaza Corominas, en la suite 413. También trabaja en el Instituto Oncológico Regional Cibao y en el Hospital José María Cabral Ibáez. Doctora, gracias del alma por orientarnos y por orientar a todos los amigos de Consulta Participativa sobre el mieloma múltiple. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Hoppelman, por ayudarnos a visualizar el mieloma múltiple. Gracias a usted, doctora. Bye. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Ondina Espinal Jaques, hematóloga de adultos, donde hemos tratado el importantísimo tema que atañe al mieloma múltiple. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.